El tema de la clase de hoy es perspectiva cónica con un punto de fuga. Muy bien, ahora les mostraré cuáles son las herramientas que vamos a necesitar para el dibujo de perspectiva y cómo usarla adecuadamente. Vamos a necesitar entonces lápices, borrador sacapuntas, escuadras y si tienen la posibilidad también vamos a utilizar una regla T. Listo. ¿Por qué se utilizan escuadras y no reglas simples? Las escuadras y la regla T tienen como ventaja el ángulo de 90 grados. Este ángulo de 90 grados nos va a permitir hacer con facilidad perpendiculares, además de líneas horizontales y líneas verticales de una manera muy precisa. Entonces, primero revisemos cómo se utilizan estas herramientas para hacer líneas horizontales, líneas verticales y líneas perpendiculares a otras líneas. Entonces, sería un error usar la regla T o la escuadra simple y sencillamente como una regla tratando de nada más medir distancias y hacer líneas rectas, pero sin tener en cuenta sus ángulos, ¿sí? Tener en cuenta sus ángulos es muy importante. No sería adecuado simple y sencillamente dibujar una línea con una intuición de que es vertical u horizontal, no. Es necesario para poder trabajar adecuadamente utilizar el ángulo. Entonces, una línea vertical es una línea perpendicular al borde horizontal de la hoja, cualquiera de los dos. Y una línea horizontal es una línea perpendicular a el borde lateral de la hoja, cualquiera de los dos. Entonces, para poder hacer una verdadera línea vertical, debo asegurarme de que un lado de la escuadra esté perfectamente alineado con todo el borde de la hoja. De esa manera, el trazo que haga sí va a ser una verdadera línea vertical. Acá podemos ver que hay unas diferencias de ángulo entre las dos líneas que dibujé. De la misma manera, me puedo asegurar alineando la escuadra perfectamente al borde lateral de la hoja para poder hacer una línea verdaderamente horizontal. ¿Sí? Esta herramienta también me sirve para eso. Se ajusta perfectamente y con mucha facilidad al borde de la hoja y me permite hacer líneas verticales. Y en complemento con la escuadra también puedo hacer líneas horizontales en cualquier lugar de la hoja de una manera precisa y muy cómoda. Entonces, ese sería el uso básico de estas herramientas. Vamos a utilizarlas y vamos a utilizarlas haciendo uso de sus ángulos de 90 para poder trabajar adecuadamente en dibujo técnico. La perspectiva utiliza muchas líneas horizontales y verticales perfectas, pero además también vamos a trabajar en algún momento dibujo isométrico y el dibujo isométrico utilizaría esta escuadra, que es la escuadra con ángulo de 30, este sería el ángulo de 30, este otro sería de 60, este sí es el de 90, el otro tipo de escuadra tiene uno de 92 de 45, pero la que vamos a utilizar para isométrico sería esta. Esta tiene este ángulo de 30 grados que es fundamental. ¿Listo? Pero esto es un tema de más adelante. Lo que quiero dejar claro es que las escuadras siempre se utilizan usando sus medidas para hacer trazos, pero también sus ángulos, ¿sí? No solo sus medidas, siempre se debe tener en cuenta el ángulo de la escuadra. Por eso vamos a utilizar escuadras y no reglas, ¿sí? Porque siempre vamos a tener que hacer una línea o perfectamente horizontal o perfectamente vertical o en un ángulo. Entonces es necesario que sean escuadras, no reglas. ¿De acuerdo? Bueno, ahora les voy a mostrar un método para dibujar de manera correcta la perspectiva con un punto de fuga. Vamos a empezar realizando una rejilla
Esta rejilla va a representar el espacio tridimensional, va a ser algo muy parecido al plano cartesiano con cuadrícula, nada más que esta cuadrícula va a ser tridimensional, tendrá una cuadrícula para el suelo y una cuadrícula para una pared lateral. Ambas superficies se proyectarán hacia el punto de fuga, tanto el suelo como la pared, y nos permitirá ubicar los elementos en el plano de una manera fácil, medible y ordenada. Entonces, vamos a hacer primero una línea de horizonte. La línea de horizonte tiene que ser perfectamente horizontal. La puedo hacer de dos maneras. Puedo hacerla utilizando una regla T o una escuadra, o para estar más seguros puedo hacerla midiendo y conectando los puntos. ¿De acuerdo? En fotografía hay un principio de composición que se llama ley de tercios y recomienda nunca dividir el plano por toda la mitad, sino por un tercio. Yo he visto que de hecho no se tiene tan en cuenta. Hay muchas películas que tienen la línea horizonte a todo el medio, pero nunca me ha generado una sensación cómoda, así que yo sí recomiendo y procuro trabajar siempre poniendo mi línea de horizonte en un tercio, ya sea el tercio superior o el tercio inferior del formato. En este caso voy a utilizar el tercio inferior, entonces no haré mi línea horizonte a toda la mitad, sino un poco más abajo, más o menos a un tercio inferior del formato. Entonces voy a hacerlo a 8 centímetros exactos. De un lado y del otro. Y luego estos puntos los voy a unir y voy a crear mi línea de horizonte. ¿De acuerdo? Ahora, voy a hacer en toda la mitad del plano, en toda la mitad de la línea, un punto de fuga. El punto de fuga es ese punto hacia el cual se proyecta la profundidad. Y mientras más distante el observador estén, las cosas más pequeñas van a ser, pero cuando los objetos arquitectónicos como edificios se proyectan a la profundidad, siempre da la ilusión de que si están alineados se van a dirigir hacia un punto, y ese sería el punto de fuga. La perspectiva, por lo tanto, está principalmente pensada para la representación de elementos organizados como la arquitectura. Entonces, voy a buscar el punto medio. La mitad de 29,5 sería 15, un poco menos de 15. Sería 14,7. ¿Listo? Aproximadamente. Listo. Entonces, este sería el punto de fuga para mi trabajo. Ahora voy a hacer una línea que va a acompañar al punto de fuga, pero que realmente todavía no es parte del plano como tal, sino que es solo una guía. Por lo tanto, la voy a hacer de un color diferente. Todas las líneas que sean guía las voy a representar con este color rojo, pero ustedes pueden utilizar el lápiz convencional o un lápiz rojo también si gustan. Entonces, esta línea completamente vertical se va a llamar la línea de distancia. Y supuestamente acá en el borde inferior de la hoja se encontrará el observador. Ese es el punto máximo de distancia de la representación. ¿De acuerdo? A continuación voy a marcar en el extremo de la hoja, muy al extremo de la hoja, medidas cada 2 centímetros hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho.
Perfecto. Y hay dos puntos que dejaron un espacio pequeño al extremo. ¿De acuerdo? Por esos puntos voy a subir líneas guía en perfecta vertical. Mi representación, mi dibujo, va a llegar únicamente hasta esta línea, no hasta el borde de la hoja en sentido horizontal, ya que necesito que todas las medidas queden precisamente delimitadas en este ancho. Entonces, hasta acá llegará realmente mi línea de horizonte y más o menos en ese espacio estará mi composición. El siguiente paso es proyectar líneas desde estos puntos hacia el punto de fuga, incluyendo la de la mitad. Esta línea roja todavía no era una proyección, era simplemente una guía, una línea de observador. Sobre ella voy a dibujar una proyección, ya que uno de los puntos está ahí. Cometí un error. Es muy importante ser preciso con este trabajo. La precisión es fundamental porque los errores milimétricos se van escalando y volviéndose cada vez más delicados y más grandes a medida que va avanzando el trabajo. Una mala ejecución en la medida base va a provocar un desastre al final. Errores en las etapas finales no son tan graves porque este tipo de errores puede ser verdaderamente milimétrico, pero un error milimétrico en la construcción base se convierte en un error de varios milímetros en el trabajo final. Entonces, fundamental la precisión. Listo. Muy bien, tuve que quitar el salvacorte porque se me estaba deslizando el blog y me estaba haciendo tener ciertas imprecisiones. Entonces, vamos a continuar. Para hacer las divisiones horizontales, las que forman la rejilla de la superficie, voy a necesitar dos guías. Entonces, voy a trazar una línea guía desde este punto hasta este punto y otra desde este punto hasta este punto. Les recuerdo que no es hasta el extremo de la hoja, sino hasta esta guía que hicimos, que nacía desde el último punto al que llegaba la proyección de las profundidades. Entonces, voy a unir esos puntos.
Listo. Y puedo ver que hay unos cruces de esas líneas guías con las proyecciones hacia el fondo del plano. Entonces, si esto está hecho con precisión, estas guías me van a permitir trazar las divisiones horizontales. Puedo apoyarme en el uso de la escuadra y de la regla T para asegurarme de que esas proyecciones estén funcionando adecuadamente, pero de todas maneras estas proyecciones deberían funcionar bien de manera independiente. Entonces voy a unir primero la proyección que se da en este cruce y la de este cruce y trazo mi primera línea horizontal. Luego acá se cruza otra. Esta me va a servir para la segunda línea. Solo va a haber un punto difícil de encontrar, que será el cruce en medio, pero para eso sí utilizaré la regla T. Luego utilizo este cruce con este cruce. Acá, cuando ya se hace muy pequeño, sí es conveniente tener el apoyo de la regla T. Este último trazo me quedó muy sutil. Acá tuve un pequeño error, voy a corregir. De acuerdo. Entonces, en este momento tengo una representación tridimensional de
una superficie plana proyectada hacia el punto de fuga, una superficie embaldosada, por decirlo de alguna manera. Puedo ver que cada uno de estos cuadros, cada una de estas baldosas, se va volviendo más pequeña a medida que se va dirigiendo hacia el punto de fuga. Y no solamente su ancho es más pequeño, también su proyección vertical es cada vez más pequeña. Cada línea parece más cercana a la siguiente a medida que se va acercando hacia el punto de fuga. Y eso es parte de la representación correcta de la perspectiva de un punto de fuga. Entonces, si logramos hacer este embaldosado, vamos bien. Muy bien. Ahora voy a hacer la pared, que me va a permitir ubicar objetos dentro de este espacio tridimensional. La pared la voy a iniciar marcando medidas de cada 2 centímetros desde la base hacia arriba. No es necesario en lo absoluto que coincidan con la línea de horizonte. Puede coincidir o no, es irrelevante. Esta pared la voy a hacer con lápiz rojo para que se diferencie un poco del piso. Ustedes lo pueden hacer con lápiz rojo, con lápiz convencional. Voy a sacar un poco de punta. Listo. Listo. Y ahora voy a proyectar esos puntos hacia el punto de fuga. Este último no lo necesito realmente. A continuación voy a levantar verticales desde el punto final al que llegaron cada una de estas líneas horizontales. Si quedó bien hecho el trabajo anterior de las proyecciones horizontales, estas también quedarán bien. Si por alguna razón estas proyecciones horizontales quedaron chuecas, estas van a quedar más chuecas. Entonces es, como les había dicho, muy importante tener precisión en estos asuntos, ¿sí? Vamos a tratar todo el tiempo de hacerlo lo mejor que podamos. Si cometemos errores, volvemos a empezar hasta que salga lo mejor que de verdad podamos, aunque nos cueste repetir algunas veces. Con respecto a eso, esta presentación ya la he intentado hacer varias veces, pero quiero que quede bien.
Esto también se podría hacer con una escuadra, puede ser con la escuadra, con la regla T. Cualquiera de las dos herramientas me permite tener un ángulo de 90 y construir líneas perfectamente verticales. Listo. Entonces acá tengo una pared. Estoy seguro que tiene algunos pequeños errores de precisión. Milimétricos por acá al final me costó un poco, pero por ahora no parecen ser muy delicados. Igual trabajaremos con los cuadros que están más adelante, entonces no es grave en este momento. Esperemos que no se vuelva grave más adelante. Bueno, entonces acá tenemos lo que sería principalmente una rejilla tridimensional, el equivalente a un plano cartesiano, pero que tiene en cuenta el eje de profundidad, el eje Z, y vamos a aprender a ubicar en ella algunos objetos muy básicos. Empezaremos ubicando unas cajas sencillas con unas medidas específicas. Voy a ubicar primero un cubo que mida 3 unidades de alto por 3 unidades de ancho por 3 unidades de profundidad. Ya no vamos a hablar de centímetros, ni de pulgadas, ni de milímetros. Vamos a hablar de unidades. Y esas unidades van a ser la medida de lo que construyamos. ¿De acuerdo? Porque esas unidades se van a ver de un tamaño diferente dependiendo de la profundidad a la que se encuentren. Si no es lo mismo, no mide lo mismo con la regla una unidad acá adelante que por acá al fondo, ¿sí? No miden lo mismo, pero en realidad sí son la misma medida, son una unidad, ¿cierto? Entonces no podemos utilizar ya la medición de la regla o de la escuadra, sino que nos tenemos que basar única y estrictamente en las unidades que nos está planteando el formato. Este cubo que va a medir 3 por 3 por 3 unidades de ancho, 3 unidades de alto y 3 unidades de profundidad, se va a encontrar separado del extremo inferior una unidad y se va a encontrar separado de la pared una unidad. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que los puntos claves de la base serían, a partir de acá, se separa una unidad de acá y se separa una unidad de acá. Cuento 3, 1, 2, 3. Cuento 3 hacia el fondo y cuento 3 hacia adentro. Esta va a ser la base de este primer cubo que vamos a representar.
¿De acuerdo? A partir de ahí, hacia arriba, se proyectará el cubo. El cubo va a tener una medida de 3 unidades de alto. ¿Dónde mido esa altura? Depende de la profundidad. Como la cara frontal se encuentra a un cuadro de profundidad, yo no puedo medir la altura del cubo por esta guía, porque esta no es la que le corresponde a esa profundidad. La guía para medir la altura del cubo a un cuadro de profundidad es esta. Entonces me vengo por la base y en esta guía, no en esta, 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 en esta, que es la que corresponde a esa profundidad, voy a medir la altura, que va a ser de 3 unidades. Por acá marcaría la altura para mi cubo. La puedo medir utilizando mis herramientas, escuadra y regla T, para marcar correctamente una guía que me diga que hasta esta altura va a venir la cara frontal de mi cubo. ¿Sí? Hasta acá. Esta es altura 3 para esta profundidad. Y aquí estarían las verticales que salen de las esquinas. Entonces, acá sí podría cerrar la cara frontal de mi cubo. ¿Sí? Ya tengo una cara del cubo. ¿De acuerdo? Hasta este momento no se ha presentado ningún inconveniente. Ahora voy a cerrar la cara lateral del cubo. Esta cara la voy a construir de la siguiente manera. Desde esta esquina voy a proyectar una línea hacia el punto de fuga. Realmente no la tendría que trazar completa, pero la voy a trazar completa en este momento para mantener una guía. Entonces se proyecta desde esta esquina hacia el punto de fuga. ¿Listo? Y desde esta esquina una vertical. Listo. Entonces, esto cierra la segunda cara del cubo. ¿Sí? Si el trabajo está bien construido, me debería coincidir una línea horizontal entre esta esquina y una marca de 1, 2 y 3 de acá. Si está bien construido, esas líneas deberían coincidir. Parece que sí. Acá estoy alineando con esta guía. Reviso las muescas y parece que sí se marca una proyección en horizontal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo cierro la parte superior del cubo? Debo proyectar desde esta esquina del cubo una línea hacia el punto de fuga. ¿Sí? Y luego cruzarla con otra línea que salga desde esta esquina en perfecta horizontal. Si está en perfecta horizontal, debería coincidir con esta proyección que se encontraría a 3 unidades de profundidad desde este punto. Y coincide, por lo tanto puedo estar tranquilo de que realmente está bien planteada esta imagen. ¿Listo? Entonces ahí cerró. Este ya sería mi cubo. Voy a resaltarlo con negro, con lápiz solamente, no vayan a utilizar tinta en este proceso.
No voy a proyectar, no voy a resaltar las líneas interiores, solo las exteriores. Y esa sería nuestra primer figura en perspectiva con un punto de fuga. Es un simple cubo, pero está construido de una manera paramétrica. Ahora vamos a construir un elemento ligeramente más complejo. Será un grupo de 3 cubos. Cada cubo tendrá una medida de 2 unidades de alto por 2 unidades de ancho por 2 unidades de profundidad. Y estarán separados entre ellos una unidad, ¿sí? Es un grupo de 3 cubos proyectados hacia arriba, uno sobre el otro, con una pequeña separación. Los voy a ubicar más o menos por acá, ¿sí? No tengo una medida muy presente, pero podría ser esta la base para los cubos. Entonces quedarían separados del punto del observador 5 unidades y a partir de ahí empezarían. No quiero que se alineen con la línea más vertical de proyección porque no me permitiría entonces ver el lateral de los cubos. Entonces lo proyecto más o menos acá. Listo. Entonces voy a resaltar primero la base. Ahora voy a marcar las verticales de las caras frontales de los 3 cubos simultáneos, que simplemente son guías verticales que nacen desde estos 2 puntos, que es la cara más frontal del cubo. Para eso voy a utilizar mi regla T. No importa que estas proyecciones queden con algo de línea sobrante, porque son solo líneas guías que se pueden borrar. Entonces las extiendo hacia arriba casi de manera indefinida. Y tengo estas guías. Listo. Ahora debo calcular las alturas para los 3 cubos y la separación entre los cubos. Esas medidas las debo tomar en la pared, pero la guía que voy a utilizar debe corresponder a la profundidad, ¿sí? Entonces, para poder saber qué guía me va a dar las alturas, primero marco por la base, me guío por la base. Diría que más o menos esta es la profundidad a la que se encuentra el cubo, ¿cierto? Por lo tanto, esta línea de acá va a ser la guía para las alturas que voy a utilizar en estos cubos. Entonces, voy a necesitar que el primer cubo mida 2 unidades, ¿sí? Cuento 1 y 2. Luego voy a necesitar que el segundo cubo esté separado 1 unidad del primero. Entonces, a partir de acá empezaría el segundo cubo. El segundo cubo tendría una altura de 2 unidades. Y el tercer cubo estaría separado del segundo 1 unidad. Y el tercer cubo mediría 2 unidades de altura. ¿Listo? Estas marcas las debo proyectar en horizontal para que se crucen con estas guías. Para eso voy a hacer uso tanto de la regla T como de la escuadra.
puedo ver que acá está bien apoyado, me genera una perfecta vertical. Al apoyar el ángulo de 90 sobre la vertical de la T, me va a generar una perfecta horizontal. Este sería el primer corte. El segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Listo. De esta manera puedo ver las caras frontales de cada uno de mis tres cubos y puedo ver que están separados adecuadamente una unidad entre ellos. Por ahora, como todos son líneas de construcción, puede parecer un poco confuso, pero más tarde, al igual que ocurrió con este cubo, voy a resaltar la línea de los cubos y va a ser mucho más claro y evidente la forma tridimensional de el cubo y de la composición. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago la cara lateral de cada uno de estos tres cubos? Es muy simple. Voy a utilizar el mismo método que utilicé con este cubo. Primero, voy a hacer una proyección vertical que va a salir desde la esquina de más al fondo de esta cara. Desde acá va a ser una proyección vertical. Listo. Y luego, desde esta esquina, desde esta esquina, desde esta esquina, desde esta esquina y desde esta esquina, voy a trazar líneas hacia el punto de fuga. No tienen que llegar, solo proyectarse hacia el punto de fuga, pero igual las haré completas por ahora. Listo. Ya con estas guías puedo visualizar con claridad la cara lateral de cada uno de los cubos. Además, puedo visualizar qué elemento queda faltando. Por ejemplo, para el cubo de más abajo, me quedaría faltando la cara superior. Para el cubo de en medio, no queda faltando nada, ya que como se alinea con la línea de horizonte, no se le alcanza a ver ni la cara inferior ni la cara superior. ¿Sí? Solo se ven estas dos caras desde ese punto de vista. Pero para el cubo de más arriba sí queda faltando dibujar la cara inferior. ¿De acuerdo? Entonces, dibujemos la cara superior al cubo de abajo y la cara inferior al cubo de arriba. Eso se hace de una manera muy simple. Voy a proyectar desde esta esquina una línea hacia el punto de fuga. ¿Listo? Y voy a cruzar a partir de este punto, desde esta esquina, una línea perfectamente horizontal y esta línea horizontal va a cerrar la base del cubo. Esta línea horizontal la debo hacer apoyándome en el uso de la escuadra y posiblemente de la regla T.
Ahí hay una horizontal. Ahora, acá iría el extremo superior de este cubo. Pero antes voy a marcar una línea que voy a proyectar desde esta esquina hacia el punto de fuga. Y ahora sí, desde esta esquina trazo mi línea horizontal. Entonces, acá tengo guías suficientes para resaltar la forma de este conjunto de cubos. Voy a hacerlo y ya quedará completamente claro cuál era el propósito y cuál era la forma que habíamos determinado desde el principio. Listo. Acá podemos ver con claridad esta forma de la que les estaba hablando, un grupo de 3 cubos que están separados una unidad entre ellos y cada uno de los cubos mide 2 unidades de alto, 2 unidades de ancho y 2 unidades de profundidad. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestras dos primeras figuras haciendo uso de la perspectiva de un punto de fuga correcta, ¿sí? Tiene los parámetros estándar de este tipo de dibujo. Acá no les estoy ocultando ni omitiendo información importante. Hay unas cosas que obviamente nos quedan faltando que son ya muy complejas de hacer, como los arcos y las elipses en proyección. Eso no lo trabajaremos por ahora, pero con esto abarcamos lo más básico. Sin embargo, obviamente, para poder dominar la técnica, tenemos que enfrentarnos gradualmente a construcciones en perspectiva cada vez más complejas. ¿Listo? Entonces, el siguiente ejercicio será una figura un poco más compleja que un cubo, pero que todavía está dentro de nuestro alcance como primerizos en el uso de la perspectiva de un punto de fuga. Entonces, va a ser un ejercicio interesante. Continuamos nuestro trabajo
Ahora vamos a dibujar una silla en perspectiva de un punto de fuga. Estas son las vistas, las deben hacer. Es primero una cuadrícula de cada 1 centímetro. Estos centímetros luego los convertiremos en unidades en la rejilla de perspectiva. Vamos a hacer esta silla que tiene 5 unidades de ancho por 5 unidades de profundidad y 8 unidades de altura. Algo que no les había comentado en la clase pasada, pero voy a aclarar en este momento, es el uso de las líneas de transparencia. Acá me sobraba una. Listo. Estas líneas punteadas representan formas que hacen parte del objeto, pero que no se ven en el primer nivel o en superficie del objeto. Por ejemplo, en la vista superior, estas líneas punteadas hacen referencia a la proyección de las patas de la silla. No se ven en el asiento de la silla, pero forman parte de la figura. Entonces se hacen con líneas punteadas, ¿sí? Son líneas de transparencia. Ese pequeño detalle no lo había mencionado antes, pero hago la aclaración en este momento. Entonces, estas 3 vistas me van a dar información sobre la silla que tengo que construir. La vista superior me dice el ancho y la profundidad del objeto, ¿sí? 5 unidades de ancho, 5 unidades de profundidad. La vista frontal me dice el alto y el ancho del objeto. 5 unidades de ancho, 8 de altura. Y la vista lateral derecha me dice las unidades de profundidad y de altura. 8 unidades de altura, 5 unidades de profundidad. Entonces, este elemento lo voy a llevar a la rejilla de perspectiva de un punto de fuga. Entonces, deberán dedicar un lapso para hacer la rejilla y otro para hacer esta otra rejilla. Una vez que lo tengan, podemos empezar a revisar cómo llevar esta información a este espacio tridimensional. Lo primero que voy a hacer es dibujar una caja que tenga las medidas de los máximos de alto, ancho y profundidad de esta figura. Como ya les había informado, son 5 por 5 por 8. Entonces, acá podemos ver que solo hice en la pared 8 recuadros de altura porque el objeto que iba a construir era de solo 8 cuadros. Entonces, lo dibujaré a aproximadamente una unidad separada de la pared y una unidad separada del punto del observador. A partir de este punto empezaré a construir la silla. Entonces sería 5 cuadros de ancho, 5 unidades de ancho, 5 unidades de profundidad. O incluso un mejor, lo puedo pegar a la pared. Así estará bien. Ok. Listo. Acá ya tengo las medidas de ancho y de profundidad. Ahora voy a hacer la cara frontal del cubo que contendría la silla. Entonces, desde estas 2 esquinas trazo verticales hacia arriba. Listo. Ahora voy a revisar la profundidad a la que se encuentra la silla. Sería un cuadro de profundidad. Y por esta guía voy a medir las alturas de la cara frontal de la silla. Y en este momento voy a medir la altura general de la silla, que sería de 8 cuadros. Por acá
voy a trazar una línea horizontal. Esta línea horizontal me va a cerrar el cuadro, la cara frontal del cuadro que va a contener la silla. Ahora voy a trazar una línea vertical desde esta esquina y voy a trazar líneas hacia el punto de fuga desde esta esquina y también voy a trazar otras desde esta esquina. Voy a hacer el cubo transparente. Ahí se cruza, podría tener continuidad, pero yo solo necesito la información que va hasta acá. Listo. Ahora voy a hacer la cara del fondo del cubo. Esta cara del fondo debería coincidir con varios puntos. Primero, de acá debería salir una horizontal y cruzarse con esta línea de profundidad donde esta sube en vertical, ¿sí? Deberían cruzarse en el mismo punto. Pero además debería cruzarse con la proyección de la horizontal que está a 5 cuadros de profundidad a partir de esta esquina. Entonces más o menos acá debería cruzarse todo. Aquí hay un pequeño error milimétrico. Lo estaba haciendo un poco abajo. Borro la que estaba mal. Y esta viene hasta acá. Listo. Entonces acá se unieron las que les estaba diciendo. Ok. Tengo entonces mi caja transparente y en ella voy a meter esta silla con estas medidas. ¿De acuerdo? Entonces, voy a empezar por dibujar el asiento. El asiento es como una caja que está flotando 2 cuadros por encima de la superficie y esta caja tiene un cuadro de altura y tiene 5 de ancho y 5 de profundidad. ¿Listo? Entonces, marco los 2 cuadros y esta va a ser la altura del asiento. ¿Listo? Acá voy a construir primero esa caja. Esta que vemos acá va a ser la cara frontal de la parte que representa el asiento. Listo. Y a partir de estas 2 esquinitas voy a proyectar líneas hacia el punto de fuga. Listo.
Ahora, desde este punto voy a trazar una horizontal que debe llegar hasta este punto y desde acá voy a trazar una línea hacia el punto de fuga. Deberían encontrarse en la misma parte. Muy bien. Un poquito más arriba de lo que había visualizado, pero está construida con las herramientas, entonces estoy seguro que ahí es. Listo. Entonces, acá podemos ver que esta es la cara superior de una caja que representa el asiento. Esta es la cara lateral de una caja que representa el asiento. Esta es la cara frontal de una caja que representa el asiento. ¿De acuerdo? Ahora voy a construir las patas. Cada una de las patas llega a una esquina de la caja y se levanta en vertical. Entonces esta parte es relativamente fácil. Lo primero que tengo que hacer es visualizar la base de cada una de las 4 patas. Ahí está. Y luego proyectar con verticales hacia arriba. Estas patas no se les va a ver la cara superior porque se conectan directamente al asiento. Entonces, solo tengo que proyectarlas hasta que se unan al asiento. Entonces, primero, esta línea me va a representar la cara frontal de la pata delantera izquierda. Estas líneas me van a representar la cara frontal de la pata delantera derecha. Con esta línea logro representar la cara lateral de la pata delantera izquierda. Con esta línea logro representar la cara lateral de la pata delantera derecha. Ahora, las patas del fondo parecen un poco más complicadas, pero en realidad no lo son. Listo. De esta pata posterior derecha se va a ver parte de la cara frontal, pero principalmente se va a ver la cara lateral. Sin embargo, esta cara lateral me va a servir además para marcar toda la proyección de lo que luego sería el espaldar. ¿Listo? Entonces, a partir de ese punto, a partir de este punto, voy a trazar una vertical más larga. Esta va a ir hasta el tope de la caja. Listo, entonces esta me representa la cara lateral de la pata posterior derecha y parte del espaldar. Listo. Ahora voy a hacer la cara frontal de la pata posterior izquierda. Necesito estas 2 líneas. Y con esto logro encontrar la cara frontal de la pata posterior izquierda. Y ahora voy a dibujar la cara lateral de la pata posterior izquierda. Simplemente con esta línea. Acá ya queda bien definida esa pata. Esta pata se alcanza a ver un poco, esta se alcanza a ver menos, pero ahí están bien ubicadas. Entonces ya tengo
el asiento y las 4 patas de la silla bien definidas. Nada más me queda definir el espaldar. ¿De acuerdo? Entonces, acá este es el límite máximo de la caja que contiene la silla. Y habíamos hecho originalmente el asiento proyectado hacia ese límite. Pero la verdad es que el espaldar se come una unidad de ese límite. Acá lo podemos ver. Realmente este es el límite, pero el espaldar ocupa parte de la superficie del asiento. Entonces, dentro de esta unidad vamos a levantar el espaldar. Entonces, proyectado este espaldar en esta superficie sería lo siguiente. Esto acá es una unidad de profundidad. Debería corresponderse con la siguiente medida. 1, 2, 3, 4. Debería coincidir en horizontal con esta medida. Listo, vamos a revisar. Parece que sí se corresponde. Entonces, acá hice la siguiente división. Esta parte de acá seguirá siendo el asiento, pero este último segmento, esta última unidad del asiento ya no va a formar parte del asiento, sino que a partir de ahí se va a levantar en altura el espaldar, ¿sí? Entonces, a eso me refería con que a toda esta superficie le íbamos a restar una unidad para que pudiéramos construir con esa unidad el volumen del espaldar, ¿sí? Porque el espaldar tiene un grosor, tiene una unidad de grosor, ¿ok? A partir de ese punto. Entonces, como pueden ver, esto coincidió más o menos con la proyección de esta pata. Entonces, a partir de este punto, subo listo. Entonces acá hay un corte, este va a ser el espaldar y me quedaría faltando unir estos dos puntos con una horizontal. Listo. Entonces, acá puedo visualizar perfectamente bien una caja alargada y delgada que representa el espaldar de esta silla que construí en estas vistas. Está casi terminada, con excepción de un pequeño detalle, y es que en las vistas yo le había hecho una pequeña diagonal acá en este punto. Vamos a construir esa diagonal para poder terminar esta silla. Entonces, es muy fácil. ¿Listo? Esas diagonales están. Vamos a hacerlas en esta cara frontal del asiento. Entonces, más o menos en la proyección de la cara frontal de cada una de las patas, la subimos en vertical hasta este extremo, ¿cierto? Y con eso encontramos uno de los puntos de nuestra proyección. Esos puntos los vamos a cruzar luego con otra proyección que viene desde la altura. Esta de 4 de profundidad, un cuadrito menos por acá, voy a hacer una horizontal y ahí voy a cruzar. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer eso, pero con herramientas. Entonces, primero proyecto esta línea. Luego esta línea. Y encuentro estos dos puntos. Listo. Luego, me voy por acá. Subo 7, que
Listo, sería esto, 7. Subo 7. Listo. Subo 7 de altura y luego me proyecto solo 4 en profundidad. Listo. Entonces subo 7 de altura, me proyecto 4 en profundidad, que sería este punto acá con este punto acá. Eso es lo que acabo de ubicar acá. 7 de altura, 4 de profundidad, ¿sí? Y a partir de ahí puedo trazar esta línea horizontal y con ella puedo marcar las diagonales en la cara frontal de la silla, simplemente uniendo estos puntos. Listo. Solo me quedaría faltando representar cómo se vería esto en proyección en perspectiva. Desde esta esquina marco un pequeño corte sobre el lateral de la silla y eso sería todo, porque no se alcanzaría a ver desde este ángulo este pequeño bisel del grosor del espaldar. Sí, el ángulo no es adecuado, pero dado el caso estaría ubicado más o menos de esta manera. Se proyecta esto hacia el punto de fuga hasta el fondo de la silla y ahí estaría ubicado esta cara lateral, pero no se ve, ¿sí? Solo está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento se ve un poco confuso, pero ya encontramos todos los elementos que construyen esta silla. ¿Listo? En perspectiva de un punto de fuga. Para finalizar, los voy a resaltar.
y listo. Entonces, con esto tenemos este objeto construido tridimensionalmente usando la perspectiva de un punto de fuga. Bien medido, bien proporcionado y ubicado adecuadamente. Estaré pendiente de todas las dudas que se les puedan presentar y dispuesto a acompañarlos en el proceso de dibujo. Sé que es un tema que puede ser un poco difícil al principio, pero la verdad no lo es. Es muy fácil. Lo único que tiene es un proceso largo y de pronto un poco tedioso al principio, pero cuando se automatiza y uno alcanza a ver las cosas hermosas que se puede hacer con esta técnica, empieza a volverse mucho más placentero. Pero es todo parte de un proceso. Trabajen, es su turno.